Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Él es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me... Hola, les saludo, bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. La historia de la humanidad está marcada por este nacimiento, por el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, marcada por una cruz vacía, porque Jesucristo resucitó entre los muertos y hoy vive, marcada por este hombre maravilloso, hombre 100%, pero también 100% Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y consciente o inconscientemente, la humanidad entera está marcada, el calendario de nuestra humanidad, los hombres, quieran o no, inconsciente, como digo, o conscientemente. Miraba esta semana que pasó Navidad, mucha gente y en las noticias salía comprando un regalo, a veces sin tener claridad del profundo sentido que tiene esta Navidad y que tiene que ver con el maravilloso regalo que fue Jesús para nosotros. Y que es Jesús para nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 y 21, un versículo en el cual quiero compartir en esta semana, porque es tan importante que podamos entender y comprender el sentido de por qué estamos aquí, el sentido de por qué compartimos, el sentido de por qué nosotros podemos profesar el nombre de Jesucristo y confesar que Él es Dios. Dice en Mateo 1:21, en el principio de los evangelios, en el llamado Nuevo Testamento, dice en Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En el relato que está aquí escribiendo el evangelista, el apóstol Mateo, cuenta acerca de que José tuvo una visión acerca de María, que en ese tiempo no era todavía su esposa, y le estaba el Espíritu Santo, un ángel de Dios, enseñándole y diciéndole que María había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús que este nombre de origen y escrito en hebreo, arameo, y en dicho idioma se escribe y pronuncia Yeshua. Yeshua Yamashiach, Jesús el Mesías. Y el significado literal de Jesús es el Salvador. Salvador, el Cristo, que también es el ungido, el Mesías, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y como este nombre de Salvador significa que Él vino a salvar al mundo. Él nos vino a salvar. Y mucha gente se pregunta, y yo también me preguntaba muchas veces, ¿de qué nos vino a salvar? ¿Y por qué Él vino a salvar? Porque desde el principio de la historia de la humanidad, de la creación del hombre, las consecuencias de los errores, del pecado de la humanidad, entonces el hombre cayó en juicio eterno.
Y los 66 libros que nosotros usamos en la palabra de Dios, en la Biblia, nos hablan acerca de Jesús. Hasta que llega un momento en que Jesús llega a la tierra, un Mesías prometido por muchos años, desde que Adán y Eva estaban en el paraíso y ellos le fallaron a Dios. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y qué tengo que ver yo con esto? Para nosotros, los que creemos, Adán y Eva es el origen del hombre. Allí comenzó la historia de la humanidad, en Adán y Eva. Por eso que las cosas que nosotros hablamos, la palabra de Dios, tienen un asiento, tienen una base, y esta base tiene que ver con creer, tiene que ver con la fe. Aquí se trata solamente de esto, de que si crees o no, de creer o no creer. Pues bien, esto es para que hoy día tú puedas escuchar acerca y puedas abrir tu corazón para creer. Y esto se trata de creerle a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cuenta que cuando Jesús luego cumplió su ministerio, luego de haber nacido y cumplió 30 años, comenzó su ministerio, estuvo por 3 años predicando el Evangelio, predicando y anunciando, dice, las buenas noticias del reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Un mensaje de cambio de vida. Arrepentimiento es cambiar el camino por donde ibas a uno señalado por Dios. Y Jesucristo el Señor predicó este mensaje y este evangelio. Y predicó no como los escribas de los fariseos de ese tiempo. Fue un mensaje como el mensaje que nosotros predicamos, un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de perdón de pecados, un mensaje que traía al hombre una puerta para poder cambiar de lamento en baile, un mensaje de buenas noticias, como el mismo Jesús lo dijo cuando le tocó leer allí en la sinagoga la palabra de Dios y le fue entregado leer el libro de Isaías, donde él leyó ahí en Isaías 61 que él vino a dar buenas noticias de salvación, a vendar a los quebrantados de corazón. Ese es el mensaje que vino el Señor, a traer un mensaje de salvación. Por eso Jesús es el Salvador, es el Salvador. Jesucristo, Dios, hecho hombre por amor y misericordia, como dice ahí en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque hay una vida después de esta que nosotros vivimos. Pero el Señor quiere que esa vida que tenemos después que vivimos, podamos vivirla con Él, en su presencia, en el lugar que Él preparó para aquellos que creen. Ese es el mensaje de salvación. Lo interesante, y cuando yo leía esto acerca de la palabra del Señor, encontré que muchos no saben qué hacer con Jesús. Y en Mateo 27-22, cuando Jesús fue apresado y arrestado por el mensaje que él llevaba, por el mensaje que trastornaba el mundo entero y que hacía que mucha gente le siguiera, y esto no le gustaba a la gente religiosa de ese tiempo, entonces decidieron arrestarlo y lo acusaron falsamente, y fue llevado entonces ante el gobernador de ese tiempo de Roma, que estaba ahí en el lugar donde Jesús fue crucificado, y ese hombre era Pilatos. Y muchos han visto películas acerca de esto, cuando él les presentado Jesús, ¿cierto?, junto a un hombre para el cual tenían que ellos decidir a quién realmente ellos querían elegir, si era Barrabás o era el Cristo. Pues bien, ustedes saben la historia, que ellos prefirieron elegir que Barrabás se salvara y Jesucristo fuera condenado a la muerte. Y ahí en Mateo 27, versículo 22, dice que Pilato les dijo, dirigiéndose a toda la multitud que había llevado a Jesús delante de él, les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y dice ahí en el versículo 22 que todos le dijeron que sea crucificado. Y hay mucha gente en el día de hoy, mucha gente que consciente o inconscientemente no saben qué hacer
con este Jesús llamado el Cristo. Hoy día yo le puse a este mensaje tan cerca y tan lejos, porque así como Pilatos estuvo tan cerca de Jesús, del Mesías, de aquel que, como dice la Escritura, la causa y la razón por el cual fueron creadas todas las cosas, ahí en Colosenses, porque dice, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Jesucristo, el Señor, el Salvador, estaba delante de Pilatos y delante de toda una multitud tan grande, pero no supieron qué hacer con Él y le despreciaron, tan cerca y tan lejos. ¿Cuánta gente en el día de hoy, consciente o inconscientemente, preparó un regalo para Navidad sin saber que detrás de esta historia de regalos hay una historia de una ofrenda, de un regalo maravilloso y que no costó nada, sino que solamente el precio lo pagó Jesucristo, el Señor, el Padre, Dios, al regalarnos a su Hijo para que nosotros a través de este regalo fuéramos salvados. Por eso que cuando celebramos el nacimiento, es el nacimiento del Salvador que vino a la tierra, que vino a la humanidad a salvarnos a nosotros. Por eso que mucha gente, digo inconscientemente, porque a veces compran un regalo sin saber el trasfondo, la verdad de lo que hay en esta historia que afecta a la humanidad y está marcada a la humanidad por el nacimiento de Jesús. Esta semana nos juntamos como familia en la casa de mi madre y estaba mi cuñado Carlos y en un momento cuando entregamos algunos presentes entre nosotros como familia, me dijo: Luis, ¿por qué no compartes lo que es el verdadero significado de esto? Y fue hermoso poder compartir entre todos como familia y entender que más allá de un presente, que es algo pequeño, material, porque de aquí nada nos vamos a llevar, es el maravilloso regalo que nos hizo Dios a nosotros, los hombres, a la humanidad entera, que fue la vida de su Hijo Jesucristo. Salvarnos de las consecuencias del pecado. Hoy en día vemos que el pecado, la violencia, la maldad golpea las puertas de toda la humanidad. Tú abres un diario o ves las noticias o escuchas en la radio y la verdad es que muchas noticias desalentadoras que van reflejando una tras una el carácter del hombre. Cuando uno ve la violencia desatada en las calles de una ciudad, cuando uno ve que jóvenes o personas jóvenes o adultas de repente disparan en una plaza sin meditar y asesinar a personas inocentes, y cómo así es una pequeña muestra, un botón de cómo la humanidad entera está siendo alcanzada en cada rincón de la tierra por esta maldad del hombre que ha venido desde el origen de cuando el hombre permitió que su corazón fuera invadido por la maldad al abrir su corazón a la tentación ofrecida, dice allí, por la serpiente, por el enemigo de Dios disfrazado allí en un cuerpo de una serpiente. Y como engañó, dice, al hombre y a la mujer, y por causa de esa falla o de ese pecado, el hombre fue entonces condenado al juicio eterno. Pero sabe, Jesucristo vino para salvarnos. Y cuando estaba en la tierra el Señor Jesucristo, entonces hablaba de un mensaje nuevo de esperanza, que esa condenación a la que había sido llevado el hombre a causa del pecado y de la maldad, que como les digo, no es necesario, ¿cierto?, tener muchos ejemplos lejanos, porque está tan cerca aún de las puertas a veces de nuestro hogar, aún afectando a veces en los hogares nuestros de muchas formas, a veces tan disimuladamente o tan asolapadamente que se penetra en los hogares de cada una de las personas, llevando a la vida de la gente a través de las mentiras
el adulterio y tantas cosas más, afectando a la historia del hombre, de la humanidad. Cómo el hombre justifica el pecado con muchas razones, de muchas formas, pero no hay nada que justifique el pecado. Solamente el perdón de los pecados a través del arrepentimiento, que es lo que fue el Señor llevó, y por su sangre derramada, entonces Él nos puede limpiar cuando hay un perdón, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento verdadero y nos postramos delante de Dios, porque al corazón constrito y humillado, dice su palabra, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Jesucristo comenzó a predicar y a hablarles acerca de todo lo que había venido, que Él era el Mesías prometido, pero que una vez que Él se fuera, y le iba a dejar a su Espíritu Santo, y es Él quien a través de esta palabra está hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesucristo habló también acerca del carácter, acerca del hombre, acerca de las señales al final de los tiempos. ¿Por qué hablo esto? Porque hoy estoy hablando de un mensaje de salvación. Hoy estoy hablando de que Jesucristo es el Salvador. Y la verdad es que mientras aún se pueda predicar, vamos a predicar de la cruz, de una cruz vacía, de un Cristo resucitado. Pero llegará un momento en que ya esta palabra no será predicada, en que esta palabra de salvación ya no será entregada. Y quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que ese momento, conforme a las señales que hoy vemos, ya está tan cerca. Por eso que es ahora, es urgente, hoy es el tiempo. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 24, cuando le preguntaban a Jesús acerca de las señales del fin. Hablo de salvación, pero también hablo del fin, porque llegará un momento en que ya no habrá más quien predique una palabra de salvación, cuando el fin ya haya llegado. Pero déjame decirte que si estás escuchando hoy esta palabra, aún hay esperanza. Aún hay esperanza para ti, para mí, para cada uno que quiere recibir a Jesús, para cada uno que quiere reconciliarse con Dios, para cada uno que quiere ponerse a cuentas con el Señor ahora. Y es urgente. Dice la palabra del Señor cuando le preguntaban a Jesús, allí en Mateo 24, acerca de las señales del fin, y dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y yo pregunto, ¿acaso no vemos esto cuando hemos visto de las guerras y de los rumores de guerras? Y Jesucristo sigue hablando y dice, y habrá pestes y hambres. Cuando yo abro esta palabra, hoy estamos siendo afectados. La humanidad entera, todo el planeta Tierra, por esta pandemia llamada coronavirus o C-19. Algunos dicen que no es el nombre correcto, que debiera ser otro, pero el nombre que sea que tenga, Jesucristo ya lo mencionó y habló de las señales al final. Cuando habló de las pestes, claro, han habido muchas pestes a través de los años y de los siglos, pero nunca la humanidad entera se había visto tan afectada. Algunos ponen la esperanza en la vacuna que ya comenzó a ponerse y a colocarse en muchos países y aún en el nuestro. Pero yo te digo, bastará con esa esperanza y después ¿qué vendrá? Dice, porque después vendrá y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice la palabra de Dios, y todo esto será principio de dolores. Estoy leyendo ahí en Mateo 24. Y escucha, y me voy a saltar algunos versículos hasta el versículo 12, que dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo no podemos nosotros ver hoy más que nunca
La maldad ha penetrado en todas las áreas de la sociedad, iba a decir, pero es casi sinónimo, no, es de la sociedad, en todos los estratos vulnerables, gente con recursos y no recursos, o clase media, países, cualquiera que sea, de todas las latitudes afectadas por haberse multiplicado la maldad, el narcotráfico, la violencia y tantas cosas que a veces ni siquiera imaginamos y que ocurren en derredor nuestro. Dice, por causa de esto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se está refiriendo a aquellos que alguna vez su corazón ardió por Jesús. Aquellos que alguna vez su corazón palpitaba por el Señor y estaban dispuestos a todos por Él. Pero hoy en día, a causa de lo que trae este mundo, de las distracciones de este mundo, el amor de muchos se ha enfriado. Estábamos tan cerca y a la vez tan lejos. Pero dice verso 13 de Mateo 24, más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero perseverar, Señor. Ayúdanos. Y aquellos que están lejos para que vuelvan a Dios. Aquellos que están distanciados del Señor puedan volver a reconciliarse contigo, reconciliarnos contigo, Señor, y estar a cuentas de nuevo con nuestro Dios y con nuestro Padre. Porque llegará un día en que ya la puerta se cerrará. Dice verso 14 de Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo digo, ¿no es acaso hoy que con esta tecnología y a causa de estas mismas circunstancias, el evangelio y la palabra de Dios no está llegando a todos los rincones de la tierra? ¿Y no ha sido predicado ya este evangelio en todos los rincones de este planeta? Y ha sido predicado efectivamente para testimonio a todas las naciones, como dice su palabra. Y cuando le preguntaron, bueno, Señor, pero dinos claramente, ¿cómo sabremos esto o cuándo va a llegar este final? Y en el versículo 32 de Mateo 24, Jesús dice, aprended, dice, de la higuera, verso 32, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Que está cerca a las puertas el final, la venida del Señor está cerca. Y yo te digo en el día de hoy, tú puedes abrir los ojos de tu espíritu y mirar a tu alrededor. La palabra de Dios se cumplirá efectivamente y se está cumpliendo tal como el Señor lo dijo. Un día antes de Jesús, muchos años antes, vivió Noé. Y Noé por mucho tiempo estuvo también hablando de Dios y hablándoles del Señor a toda una generación que vivía junto a él en la tierra. Y Noé predicó y les habló, pero nadie creyó que ese diluvio iba a venir. Y dice la palabra del Señor, aún Jesucristo hablando en Mateo 24 y verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es decir, todo se va a cumplir. Verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37, mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El deseo del corazón de Dios es que todos nos salvemos, es que la humanidad entera se salve. El deseo del corazón de Dios
no es que la gente perezca y muera irremediablemente y no se vaya al cielo y al paraíso, sino que haya salvación. Y esto se trata, el mensaje, de creer en Jesucristo el Señor. Dice ahí en la palabra del Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. De repente, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Yo te digo en esta hora a cada uno de nosotros, en estas fechas tan especiales en que termina un año, compartimos Navidad, se celebra fin de año, mucha gente, ¿qué es lo más importante para nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente tiene valor para nuestra vida? Es nuestra propia vida, nuestra propia alma. Y Dios prometió un mensaje de esperanza y de salvación a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, dice, y verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay una esperanza viva, sí, y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, y estuvo allí en la cruz y murió, dice la palabra del Señor que al tercer día resucitó. ¿Qué te digo con esto? Que Jesucristo venció a la muerte y la venció por ti y por mí, para que tú y yo tuviésemos acceso a la vida eterna con Él. Por eso dice en 1 de Pedro 3:4 ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Se trata de creer. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que ocurra allá afuera. Se trata de si crees o no crees en el Señor. Y puedes estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un día estaban Pedro y Juan, después que Jesús ya murió y había resucitado, se despidió de ellos. Allí en Hechos capítulo 1 lo podemos leer cuando Jesús hizo su última aparición y se le reveló y apareció a mucha gente y les dijo, ahora me voy porque viene detrás de mí el Espíritu Santo de Dios, porque no los voy a dejar solos. Entonces vino, y en Hechos 2 vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los apóstoles que estaban esperando que se cumpliera la promesa entregada por Jesús. Y luego de eso salieron a predicar la palabra, salieron a evangelizar, salieron a compartir este mensaje que yo te comparto hoy, que es la palabra del Señor, un mensaje de salvación. Y en Hechos capítulo 3 ellos iban a predicar allí a las puertas del templo y a hablarles. Y se apareció un hombre que había sido cojo de nacimiento y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Con Juan, fueron y oraron por él y este hombre fue sanado. Y comenzaron a enseñarle el Evangelio y mucha gente creyó, dice la palabra de Dios. Mas toda la gente religiosa, los que estaban alrededor, todos los escribas, fariseos y mucha gente dudaron y no le creyeron y fueron tomados presos y fueron llevados al concilio para dar explicaciones de por qué estaban haciendo esto y predicando en el nombre de aquel que ellos habían crucificado. Y dice allí en Hechos capítulo 4 y verso 7, dice que, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice verso 8 de Hechos 4, entonces Pedro, sí, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, el mejor fundamento para construir la vida del hombre. Y en ningún otro hay salvación, escucha, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor y este es el corazón de este mensaje. Jesucristo es Dios y Él salva. Cuando Jesucristo, luego de que Pilato decidió hacer la voluntad del pueblo y entregar a Jesús para que fuera crucificado, fue llevado por los soldados romanos al lugar del Calvario, ¿cierto? Al monte del Calvario. Fue llevado por aquel camino cargando la cruz. Y ya cuando estaba siendo crucificado y clavaron sus manos, clavaron sus pies y le quitaron sus ropas, sus vestidos, había allí tanta gente, tan cerca de Jesús, pero tan lejos a la vez. Dice en San Juan 1:12, San Juan capítulo 1 y versículo 12, que dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero ser llamado hijo de Dios, porque he recibido a Jesucristo en mi corazón. Y cuando Jesucristo vino a mi vida, así como lo ha hecho en la vida de tantas personas, de tanta gente, en la vida de mi madre, de mis hermanos y de tantos amigos y hermanos que yo conozco, Él ha venido para transformar nuestras vidas, para darnos esperanza y vida. Estos soldados romanos, dice que tomaron sus ropas y la iban a repartir en 4, mas dijeron, mejor que no. Y mirando a Jesús, tan cerca a los pies de Él, dice que echaban suertes, echaban dados allí, los dados, para ver quién se quedaba con la ropa y el vestuario de Jesús. ¿Sabes? Este Jesús que yo te predico hoy estaba tan cerca de ellos, pero a la vez tan lejos que no lo pudieron ver. Y así como los soldados romanos, también había 2 hombres que estaban uno al lado del otro. También dice crucificados, porque se tenía que cumplir la escritura, que iba a ser crucificado junto, ¿cierto? Aquellos hombres que eran anatemas, porque crucificados significaba malditos. Hombres que habían sido juzgados y habían sido hallados culpables por sus fechorías. Pero uno de ellos se burló de Jesús y otro se dio cuenta de que estaba en realidad a punto de morir y que al lado suyo había uno que era inocente, pero que era Jesucristo el Señor y que las palabras del Señor se estaba cumpliendo y él estaba al lado de él. Dijo, estoy tan cerca. Y él se dirigió al hombre que se burlaba, le dijo, como tú, estando en la misma hora de la muerte, no te das cuenta que este Jesús del cual tú te burlas, Él es el Señor. Nosotros por nuestras fechorías estamos acá, mas Él es inocente porque la Escritura debe cumplirse. Jesucristo el Señor fue llevado, dice la palabra en Isaías 53, como oveja al matadero. No abrió su boca, pero en Él y allí en la cruz cargó los pecados de toda la humanidad. Tus pecados, mis pecados y los de cada uno de nosotros, para hacernos libres de la condenación eterna. Y este hombre le dijo, al final, cuando ya le quedaba muy poco de vida, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús?
Mas cierto te digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz, Jesucristo prometiendo algo que Él sí podía cumplir, y era la vida eterna en el paraíso. Es lo que Jesucristo promete hoy para cada uno de nosotros. Porque un niño nos es nacido. El Mesías, el Señor Jesucristo, el Señor, el Salvador. De eso se trata este mensaje. De una cruz vacía, de un Cristo que vive para darnos vida eterna. Recibe a Jesús en tu corazón, acéptale. Aún es tiempo de subirse al arca de la salvación. Aún es tiempo, tan cerca y tan lejos. Pues ya no estés tan lejos. Ahora es tiempo de que te acerques a Dios, de que le pidas perdón por tus pecados, de que le digas: Señor, perdóname, me arrepiento, te recibo en mi corazón. Y si alguna vez hiciste esto y por diferentes razones te alejaste de Dios y tu corazón se enfrió, pues hoy el mensaje es este: aún Jesús está golpeando las puertas de tu corazón para decirte: ven aquí. Estoy aquí esperándote con los brazos abiertos como al Hijo pródigo, porque el Padre es eternamente amoroso y misericordioso, porque al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, tu pueblo y aún los que no te conocen, Señor, para que en el día de hoy puedan abrir las puertas de su corazón, puedan reconciliarse contigo, Señor. Es solamente un acto de fe, de creer a su palabra. Dice en su palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Él vive hoy, que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Por eso ahora abre tu corazón y dile al Señor: me arrepiento, Señor, de mis pecados, y te ruego que entres en mi corazón, porque, Señor, yo creo que tú eres el Salvador y has venido para salvarnos, y para salvarme a mí y para salvarte a ti, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, querido hermano y amigo. La historia de la humanidad, como dije en un comienzo, marcada por un nacimiento, marcada por una cruz, marcada por Jesús. Y no es casualidad, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a nacer para salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1:21. Hoy es tiempo para no tan solo estar cerca, sino para que Él viva en tu corazón. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy puedes recibir a Jesús en tu corazón. Hoy la cruz está vacía, señal de que Él vive por los siglos de los siglos. Él quiere habitar en tu corazón. Necesitas su perdón, Jesús, y en ningún otro hay salvación. No desprecies a Jesús, como lo hicieron aquellos que no le recibieron. Él es la respuesta a tu vida. Él está esperando por cada uno de nosotros. La puerta, quiero decirte, querido amigo, es verdad, aún está abierta, pero está por cerrarse. Pronto, pero aún puedes entrar y aún podemos entrar. Jesucristo es la puerta de salvación, y aquel que entrare hallará campos habitados por pastos, por provisión para tu vida. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Él es el pan vivo. Jesucristo es el Señor, y Él vino a salvarnos del juicio eterno. Y hoy día tú y yo tenemos acceso a Él. Venid y comprad sin precio, porque el precio ya fue pagado y fue la sangre de Jesús. Jesús es el Salvador, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Ese es Jesús, nuestro Dios, a quien hoy predicamos, a esta cruz vacía, porque Él vive y vive para siempre y por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga, bendiga tu casa, tu vida y tu familia, y puedas estar reconciliado con Dios, porque no sabemos el día ni la hora
En cualquier momento, el Señor viene por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosa semana. Si el Señor no viene antes, que puedas reconciliarte con Dios, que puedas abrirle las puertas de tu corazón y dejarle entrar a Él. Un gran abrazo de su hermano Luis, desde aquí, de La Serena, Coquimbo, Chile. Amén. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras.